Hola chavas, ¿cómo están, niñas? Un jueves más a su podcast favorito. Yo soy Jade. Y yo soy Valkyria. Y esto es Cosas de Chavas, en donde las chavas decimos cosas de chavas. Y hoy no es la excepción. Bueno, de hecho creo que hoy sí es la excepción. Hoy sí es la excepción a la regla, porque ya era amor. ¿Creíste que no llegaría ese día? Ya, tú también creíste, y ya creyeron que no iba a haber el día en que no fuera de chavas, pero hoy es de chavos, de chaves, de todo. De todas. De todas. Hoy es cosas de todas. Podcast. Y estamos todavía celebrando porque ya se terminó el mes gay. No, entonces ya no estamos celebrando nada, mi amor. Ay, que me encantó, y tú ya pasó, ya. Todavía estamos de manteles largos con un invitado, claro que sí, el día de hoy. Pero antes de pasar a nuestro invitado, ¿cómo estás? Muchos invitados últimamente. Muchos invitados. Estoy bien. Después de una semana caótica de la luna en Piscis Acuario, yo no sé, preciosa, pero me traía de aquí para allá. Las lunas me de peleé Júpiter, con amor, todos, ¿serán? con quienes yo podía. Conmigo Así no. yo, no, porque no te tenía No enfrente. no te pases, no empieces. Pero ya pasé esa etapa. Ok. Ahorita ya estoy en mi... Congenial era. Ajá. Y pues nada, estoy muy congenial, verdaderamente. ¿Tú mira cómo nomás. estás, amor? Yo estoy bien. La semana pasada me agarraron días, pues yo creo, como De tú la dices, luna. de la luna, lunares, yo no sé de qué planeta, pero sí me agarraron días así fuertes. Pero ya estoy bien. Estoy bien. Y la verdad es que estoy muy contenta también el día de hoy porque tenemos a un invitado muy especial para hablar de algo muy importante. Con nosotros tenemos al vicepresidente de Impulse México, que es una organización que ha cambiado, que ha revolucionado la manera de hablar de salud sexual, de VIH, de salud emocional, de salud mental. Y no solamente de hablarlo, sino de abordarlo y tratarlo. Y estamos muy honradas, muy agradecidas y muy contentas de hoy tener con nosotros a... Mario de Impulse México. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿y tú? Pues me emociona estar aquí para hablar de cosas de chavas también. Claro También. que sí, Sí, de sí. chavos y de todos, Y de porque todes. esto le toca hablarlo a todo mundo. 100%. Pues de chavas porque la marca ya está registrada, pero Sí. es como en general. Ya. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Creo que va a ser una plática muy padre. Sí. Entonces, Así es, Esperamos también que creemos. sí. Muchas gracias por hacerte el espacio, porque pues yo también sé que tienes una vida muy ocupada y que aparte de esto de Impulse, pues es voluntariado, ¿no? Entonces Sí. ahora sí que es hacerle un cachito de tu vida y dedicarle un espacio a ello, y te agradecemos mucho estar aquí. Ay, no, Y- muchas gracias por la invitación. No, Y por el ¿cómo espacio, porque es crees? importante también en estos espacios hablar de temas importantes. De una manera distinta también, Claro. más fresca. Súper Más Y creo necesaria. también que, pues en el mes pasado celebramos mucho la diversidad y ser trans y todos los trucos. Pero también hay que hablar que, en general, sin importar tu identidad de género, tu orientación sexual, etcétera, si eres una persona con una vida sexual activa, creo que es importante conocer estos temas para poder Y hablarlos, pues hablar de ¿no? diversidad también, ¿no? Porque es increíble pensar que estamos en 2025 y que existe la IA y cosas tan avanzadas, y aún así existe un gran tabú. Existe un gran tabú dentro de nuestra comunidad, ¿no? Sí. También, entonces, pues qué mejor que tenerte aquí para poder hablar acerca de estos temas. Así que, pues, ¿qué les parece que, como siempre, empezamos por el inicio? A ver. Así que empezando por el inicio, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro punto número 1? El cual es, háblanos un poco sobre cuál es el origen, visión, motivo y todo de Impulse aquí en México. Porque tengo entendido, según mi investigación, que Impulse empezó en Los Ángeles. Sí. Entonces, ¿cómo es que de ahí llegó aquí a México? Impulse es una organización justo que nació en Los Ángeles, que fundó José Ramos, que es el fundador de Impulse a nivel internacional. Y empezó siendo un proyecto en una cocina, en Oh, donde wow. era un grupo de amigos gays que iban de fiesta y que empezaron a notar y a preocuparse de que pues había muchos casos nuevos de personas que adquirían VIH,
que de pronto también no se hablaba mucho del tema y que no era un tema como que no era fácil de abordar en espacios de fiesta, por ejemplo. ¿Esto en qué años fue? Eso fue justo este año cumplimos 15 años a nivel internacional. Ok. Y Ya. cumple 15 años a nivel Yo vi en la internacional. marcha el gran En la escenario. marcha justamente de los 15 era el años. festejo de los 15 años. Ay, tuvieron su Impulsa a nivel quinceañera. internacional, tuvimos la quinceañera, tuvimos Ay. pastel, pero aparte vinieron invitados que son líderes de los capítulos alrededor del mundo, Guau. porque al final Impulse ahorita tiene 26 capítulos alrededor del mundo, en 26 ciudades de 12 países. Wow. Entonces, Y la pues, visión es es un la proyecto- misma. O sea, el concepto es el mismo, que al final es justo cómo podemos empezar a hablar de ese tema y cómo podemos hacer que las personas empiecen a hablar de detección, atención, oportunidad de VIH y también de otras problemáticas que atraviesan a los hombres gays, hombres bisexuales, pansexuales, queers, ¿no? Y justo así empezó Impulse, como en una cocina de cómo le vamos a hablar a nuestros amigos de esto. Ya. Ok. Y Impulse cambia en cada país porque pues las problemáticas son distintas en cada ciudad, las dinámicas son distintas también, entonces como que eso es bien interesante porque cada capítulo tiene como su saborcito Claro. peculiar, ¿no? Y cuando llegó el proyecto aquí a México fue hace 12 años, Ok. un poquito más, 13 años, cuando empezamos a hablar del proyecto fue en 2012. Y de pronto, pues, un amigo mío me invitó. Yo en realidad me especializaba en ese entonces como en logística de eventos y en organización de eventos. Y entonces me platican el proyecto, pero pues yo también estaba en una etapa de que casi acaba de salir del closet. Entonces como que no había vivido mucho yo ni siquiera la fiesta LGBT, ni la fiesta gay. Entonces me acuerdo que la primera reunión que me invitaron yo estaba de fiesta. O sea, yo no fui porque estaba en una fiesta. Claro. Ay, me encantó. Ajá, y entonces de pronto fue como, bueno, y pues me hablaron otra vez y me dijeron y yo dije, bueno, va. Y nada, o sea, al principio me pareció algo muy interesante, como este tema de poder compartir información de una manera, pues mucho más casual y mucho más cercana, Ya. como literal este amigo que no te va a juzgar, que no te va a decir, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Sino que más bien te puede ayudar y etcétera. Pero pues en ese momento ninguna persona del equipo en realidad en ese momento era una persona especialista en estos temas, o sea, más bien éramos especialistas en organización de eventos, en comunicación, Ya. en temas de marketing, y de pronto fue como interesante porque la visión empezó a ser, pues, cómo podemos comunicar de una manera asertiva todos estos temas, ¿no? Claro. Entonces todo el tiempo teníamos que estar poniéndonos creativos de qué hacer, hacíamos campañas, eventos. Ahora, hablaste ahorita cómo cada capítulo y cada país tiene sus diferentes retos. Sí. ¿Cuál sería cuál es lo que diferencia a Impulse México de los demás Impulse a nivel mundial? ¿Cuál es como ese saborcito del que hablaste aquí en Ese México? picante. Ay, ese picante. Bueno, nosotros somos el segundo capítulo después de Los Ángeles. Ok. Entonces, en realidad fuimos como la primera. Hijos primeros, dices tú. Sí, y cuando llegó el proyecto, pues fue como. Pues sí, o sea, el objetivo es que básicamente era cómo hacemos que la gente se haga la prueba, ¿no? Cómo hacemos que la gente entienda que se tiene que cuidar al momento de tener sexo y al momento de estar en una fiesta consumiendo sustancias y tener sexo, Claro, ¿no? Y claro. como muchas dinámicas que suceden entre los hombres queers. Ujú. Y pues de pronto fue como un lienzo en blanco en donde, bueno, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? Entonces, pues más bien, no es que, o sea, nuestro saborcito fue que empezamos mucho en la fiesta. Ok. Entonces, de hecho, lo que hacíamos mucho era ir a eventos y a fiestas. De pronto íbamos a fiestas ya un poco más intensas, ¿no? Fiestas como sexuales, lugares donde en realidad la gente necesitaba Qué pecado dices tú. escuchar esos mensajes, ¿no? Porque al final, pues sí, se ponían en situaciones de riesgo. Claro. Porque al final sí, ¿no? Estar en la fiesta, estar en el consumo de sustancias, de pronto estás muy relajado y pues dejas que fluyan las cosas, ¿no? Y la gente necesita también entender que es importante que se cuiden. Que hay una responsabilidad. Pues ¿no? el autocuidado, sobre Claro. todo. O sea, que creo que mucho empezamos como con estos mensajes de lo importante es que te cuides tú, porque tu salud sexual no depende de otra persona. Claro. Principalmente depende de ti, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros compartirte tips de una manera divertida en una fiesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que al principio no entendían la gente si éramos una marca de calzones, por ejemplo. Ya, yo creí. O una organización, ya sabes, porque de pronto estábamos
en los antros y en las fiestas con gogos y cosas así. Y creo que Impulse ha ido evolucionando también mucho a lo largo del tiempo. O sea, creo que hay un antes y un después de pandemia, por ejemplo. Ok. ¿No? De pronto, antes de pandemia, pues estábamos muy enfocados al público de hombres queers y pues solo íbamos a eventos como de este público. Y cuando pasó la pandemia necesitábamos formas de seguir conectando y ahí nos dimos cuenta que nuestros mensajes impactaban a mucho más personas de la comunidad LGBT que no solo eran los hombres queers, ¿no? Ya. Y aunque al final el presupuesto que nos destinan de AHF, AIDS Healthcare Foundation, está enfocado a trabajar con ese público, también nos hemos dado cuenta que tenemos que estar conscientes de que le hablamos a una población mucho más grande que no solo son hombres. Claro. Claro. O sea, le hablamos a personas trans, le hablamos a personas no binarias, inclusive le hablamos a mujeres lesbianas en momentos, porque se sienten identificadas también con mensajes de ciertas cosas de salud mental, de salud sexual, de autocuidado, etcétera. Ya, creo que esto ha ido evolucionando como también la apertura para hablar de estas otras diversidades. Siento que antes no solamente Impulse o este tipo de eventos dirigidos a la comunidad queer, que en realidad estaban como muy dirigidas solamente hacia la comunidad de hombres queer Sí. o gays, creo que con el tiempo esto ha evolucionado a hacer más apertura a otros segmentos de la diversidad. Y porque además muchas veces somos los hombres gays los que no reconocen esas otras identidades y esas otras orientaciones. Díselos. Sí, pues Y, es que es verdad. y repítelo, pero fuerte. Sean conscientes de la diversidad, ¿no? Entonces, no toda la diversidad es ser gay, ¿no? Claro. Y hay veces que en estas dinámicas, en esta fiesta, pues te piensas que todo es así. Ujú. Y pues nada, o sea, también ha evolucionado mucho la comunidad en general, Claro. la visibilidad de muchas Claro. poblaciones con el tiempo. Y creo que Impulse tiene que acompañar esa evolución también, Ujú. ¿no? ¿Cuál dirías tú que es la visión de Impulse a un futuro? O sea, primero que lograr estos objetivos de que el 100% de la comunidad se haga una prueba de VIH y esté consciente de eso. Ok. O sea, creo que hay muchas razones por las que la gente no se hace la prueba, ¿no? Ujú, Todavía hay ujú. mucho estigma hacia la Ujú. enfermedad, aunque no Miedo. parezca. Miedo al resultado, ¿no? También mucha desinformación de qué es lo que pasa si eres una persona que vive con VIH. Entonces, muchos de nuestros mensajes van acompañando eso, como eliminar el estigma alrededor del VIH y de vivir con VIH y de tener un resultado reactivo, etcétera, y quitar todos estos estigmas de ir por el medicamento a un espacio, no pasa nada. O sea, lo importante es que cuides de tu salud, ¿no? Siempre es mucho más importante saber que no saber. Y al final eso se intersecciona con muchas situaciones. Usa salud mental, consumo de sustancias, etcétera. Entonces creo que un ideal sería que junto con HF y junto con Flaps también pudiéramos lograr que el 100% de la gente que tiene una vida sexual activa pudiera tener una cultura de hacerse la prueba. Porque ese sería el primer paso para acabar con la transmisión Claro. del VIH. Porque el VIH ahorita no tiene cura y quién sabe para cuándo tenga, ¿no? Pero sí Claro, para Lo el que sí tratamiento. puede parar es la transmisión Claro. del VIH. Pero eso solo se va a lograr si todas las personas que tenemos una vida Exacto. sexual conocemos nuestro estatus y en caso de resultar reactivos, pues empezamos el tratamiento. Y entonces, y toda esa gente lograra la indetectabilidad, por ejemplo, y entonces estarías eliminando Ujú. la transmisión prácticamente. Claro, porque- claro. Y entonces justo todos esos mensajes tratamos de aterrizarlos en campañas, en cosas digeribles que la gente pueda entender, porque a veces es demasiada información. Ujú. Y es bien triste porque también las personas LGBT, o sea, en el momento que sales del closet como un hombre gay, en automático la preocupación de tus papás, de tu familia, lo primero es que te vaya a dar SIDA, ¿no? O sea, y los casos así que he escuchado de muchos hombres es eso, la preocupación principal es esa porque es... Y después te das cuenta que vas de fiesta, empiezas a conocer gente y de pronto te das cuenta que el VIH está más cerca de lo que tú piensas Claro. que está. Yo antes de ir pues lo veía muy lejano, o sea, yo decía, no, pues es algo que... Y esa fue la primera lección que yo aprendí formando parte de Impulse, que el VIH está más cerca de lo que piensas. Cualquier persona a tu alrededor, si pertenece a la comunidad LGBT sobre todo y tristemente, pues puede que todas las personas tengamos un amigo que viva con VIH. Claro. Probablemente ese amigo o lo sepa y esté en tratamiento y no te lo diga porque no sabe cómo vas a reaccionar y porque no sabe cómo piensas. O de pronto, o sea, puede haber una persona que ni siquiera se ha hecho la prueba
o sabe que vive con el virus y no quiere empezar el tratamiento. O sea, hay muchas situaciones. Sí. Y justo nos dimos cuenta que el problema es que la gente no hablaba del tema. Claro. Entonces, cuando llegó Impulse a la Ciudad de México, estábamos en un momento en donde había pocas personas que hablaban de VIH, pero no era una cosa que se hablara en el antro abiertamente, como estamos haciéndolo ahorita en un podcast. Claro. ¿No? Entonces creo que uno de los objetivos fue que como empezar a hacer que la gente que no habla de VIH empezara a hablar de VIH. Claro. Ahora, ahorita que estabas hablando precisamente del miedo que muchos padres tienen de cuando su hija sale como una persona LGBT, me hiciste recordar, yo, bueno, ahora en estas nuevas temporadas no les he contado, pero a mí, cuando salí como gay, hace muchos años, me mandaron a terapia de restauración sexual, ¿no? A una de estas ECOSIX, esfuerzos ¿cómo? para corregir la conversión. identidad. Ajá, de conversión, género y una la terapia de identidad conversión sexual que Qué les fuerte. contaré en otro episodio, fue algo muy fuerte, pero yo me acuerdo que una de las más grandes amenazas, si gustas, o una de las cosas con las que más nos daban terror, era que nos decían, si tú escoges este estilo de vida, tu destino es morir de SIDA. Tal cual. Tal cual, así, o sea, y me acuerdo que durante muchos años, o sea, antes de que yo me aceptara, porque esto es a mis 14, 15 años, ¿no? Entonces, antes de que yo me aceptara y que dijera como, güey, o sea, soy yo y voy a vivir mi vida y empezar a informarme también, ¿no? Porque, pues en ese momento, evidentemente, vivía dentro de una familia cristiana, en muchísima desinformación, con muchísimos tabús, ¿no? Y entonces, a pesar de que en ese momento yo estaba entre romper con todo lo que se me decía que yo tenía que ser, pero no me sentía, y encontrarme conmigo misma, que en ese momento pues era un chico gay, ¿no? Entonces, pero me acuerdo que uno de mis más grandes miedos era ese, que me sentenciaron, ¿me entiendes? Que a mí me dijeron como, si no le echas ganas y no te vuelves un hombre de Dios, tu destino va a ser morir de SIDA. Tal cual. Y se me quedó durante años, o sea, yo ya salí Es del terrible. closet. Y bueno, actualmente tú ves libros religiosos o cosas así de que vas a una iglesia. La última vez, hace poco fui a la catedral y había un flyer ahí como de, según ellos, de prevención de VIH, pero era un flyer terriblemente estigmatizante hacia las personas que viven con VIH, o sea, y de pronto también el darte cuenta que actualmente una persona que vive con VIH puede tener una vida completamente Normal. O sea, que incluso puede estar más saludable que muchas personas Claro. del promedio, porque pues todo el tiempo se está haciendo chequeos, todo el tiempo está yendo al médico, ¿no? Y al final tiene una calidad de vida y tiene una esperanza de vida idéntica a la de cualquier otra persona. Entonces, Claro. pues más bien eso es una condición médica con la que la gente Claro. tiene que seguir, ¿no? Como cuando te detectan diabetes, Ya. tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que empezar a tomar un Nuevos medicamento hábitos. específico, ¿no? Y eso es lo que pasa, o sea, tienes que nada más cambiar algunos hábitos, porque pues al final es una condición médica con la que vives Claro. y ya, ¿no? Pero justo el seguir viendo esto, todavía hay espacios y lugares. Hace poco fui a un espacio en donde le preguntaban a la gente cuál era la primera palabra que se le venía cuando escuchaba VIH, y de pronto estar en un espacio donde la mayoría de la gente te dice muerte, pues es como, ok, ¿no? Todavía hace falta mucho. Claro. Claro, que por sea lo primero informar. que vinculen Sí. en sus cabezas, sí. Sí. Entonces, Sí. pues, o sea, creo que ha cambiado mucho, pero justo, pues, también cada vez el hecho de que haya muchas personas hablando de VIH a mí me encanta, ¿no? Porque pues es algo de lo que tenemos que hablar, lamentablemente. Pues es que es Si la somos única parte de manera. la comunidad LGBT, Es la única y es manera. una conversación que tenemos que tener, ¿no? Ya, pues al final, como siempre lo hemos dicho en este show, lo que no se nombra no existe, o es Sí. como invisibilizarlo o hacer como si no existiera. Y evidentemente el VIH es algo que está en la normalidad y en la cotidianidad de cualquier persona. Entonces, pues sí, son temas que tienen que salir más a la luz. Sí. Y justamente en este primer punto que fue un poquito sobre el origen de Impulse, sus valores y todo, nos dimos cuenta que Impulse no nació en una oficina, sino nació por la comunidad y en la comunidad. Han hecho un activismo distinto, porque es un activismo, como tú decías, más fresco, más en onda con la chaviza, porque al final
saben cuál es su público y saben que su público no lo van a encontrar en una iglesia a las 7 de la mañana, ¿sabes? Como Sí. que es más fácil llegarles, pues por lo que nos gusta, que es la pachanga y estar ahí con las comadres. Entonces, pues eso, creo que encontraron la forma de decir algo tan importante de una forma, pues como muy bajita la mano, como dicen por ahí, como te lo pongo, pero no estoy así de que repartiéndote folletos, por ejemplo. Y aparte de hacerlo- y aparte hacerlo- sin juicio, que creo que eso es muy importante. Ajá, Claro. eso era mi punto, que también hacerlo de una manera amistosa, sin que te sientas Sí. juzgada, sin que te sientas como regañada, ¿no? ¿Qué es lo que decía? porque al ahorita que final- hablaste de tu background, me acordé muchísimo de, o sea, yo también vengo de un background de una mamá mormona, ¿no? Ok. Oh, wow. De ir todos los domingos a la religión mormona. Entonces, básicamente yo crecí pensando que el sexo estaba mal hasta antes de casarte, o sea. Ya, por dos. Entonces, en mi casa no se hablaba de sexo, nunca. No me Y de tampoco. pronto te meten este miedo, ¿no? De, no, y tu destino va a ser este. Y al mismo tiempo sales del closet, empiezas a hacer como... O sea, por ejemplo, Impulse fue mi primer grupo de amigos gays. Ok. O sea, además de que teníamos una causa y un objetivo, para mí tiene una carga emocional que fue como la primera vez que yo tenía un grupo de amigos gays con los que podía ir de fiesta y que nos podíamos Ujú. ver y que podíamos ir a mil cosas y de pronto te enfrentas a este mundo LGBT que es súper abierto en Ujú. cuanto a la sexualidad y entonces te encuentras de todo y tú con un miedo así de, ¿no? Terrible porque para empezar estás haciendo algo malo, ¿no? Ya, ¿Cómo ya. es que estás asociado con, o sea, una cosa es que ya empiezas a hablar de sexo, pero otra cosa es lo que estás viendo, ¿no? Ujú. Y entonces como que es estarte quitando un montón de Telarañas. telarañas y Ujú. estar desaprendiendo cosas todo el tiempo, ¿no? Y creo que una parte muy bella de Impulse es que un grupo de personas empezamos a también quitarnos esas telarañas de la cabeza juntos. Claro. ¿Y juntos, en qué o sea, momento muy se bien. dieron cuenta de que eso no era solo como activismo, si así lo quieres llamar, sino que era un movimiento que al final está propiciando un cambio? O sea, yo hablaré por mí porque no sé, yo Claro. creo que cada miembro Claro. de Impulse tendrá su momento específico en el que se dio cuenta de, wow, ¿no? Estoy siendo parte de algo que es más grande que yo, porque creo que a todos nos pasó. Ujú. Sí. Pero creo que sí, en el momento que yo relacioné eso, fue justo en la pandemia. Ok. O sea, cuando empezamos a darnos cuenta de que nuestro esfuerzo de crear contenidos o lo que fuera, o bla, 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 estaba haciendo que de pronto, o sea, como que rompimos una burbuja en la pandemia y que de pronto, por ejemplo, en la pandemia fue cuando empezamos a hacer la primera edición de los Impulse Awards, que, Ok. Ok. que fue un proyecto como de, bueno, ¿cómo mantenemos a la gente conectada, ¿no? Y entonces nació esta idea que se le ocurrió al presidente en ese momento, y todos dijimos, no, sí, hay que hacerlo, ¿no? Y de pronto cuando te das cuenta de que estás impactando a mucha gente y de que la gente, por ejemplo, ya espera un evento o ya espera lo de la revista que hacemos en junio o ya espera Ujú. como varias cosas, ahí, o sea, en ese momento yo me di cuenta de, wow, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Ujú. Pero eso también me ha acompañado con una responsabilidad, porque la gente, o sea, nosotros siempre estamos ahí estresándonos para ver qué más hacemos y cómo lo hacemos mejor que el anterior, ¿no? Claro. Porque la gente de pronto también exige mucho. Y sí. Y sí, o sea, también por eso me parece importante señalar esto del voluntariado, ¿no? Claro. O sea, la gente no se imagina que todos tenemos nuestro trabajo godín, o no tan godín, depende también quién, ¿no? Pero cada uno de los miembros de Impulse tiene su trabajo habitual y pues más bien en nuestros tiempos libres es cuando nos juntamos, cuando planeamos, cuando hacemos. Y de pronto sí tienes a mucha gente como exigiendo demasiadas Queremos cosas, más. ¿no? De que por Y- mí comes. Sí, y como que en algún momento te lo tomas muy en serio y de pronto también respirábamos y decíamos, a ver, pues estamos haciendo lo mejor que se pueda con lo que se tiene, Claro, ¿no? claro. Y ya como que te relajas y lo empiezas a ver de otra manera, pero sí. Pues con esto yo quiero que pasemos a nuestro segundo punto, que es salud sexual y VIH, lo que aún no se habla suficiente. Y entonces ya tocamos un poquito acerca de estos temas, pero me gustaría que profundizáramos, porque como bien lo hemos dicho, falta mucha información, faltan Sí. muchas pláticas, falta quitar mucho miedo y mucho tabú alrededor del tema. Entonces, me gustaría que empezáramos por ¿cuál es
la realidad en este momento del VIH en México? Bueno, hasta 2024, actualmente hay 340,000 personas viviendo con VIH En En México. México. en México. Wow. Ok. No, ok. de esas 340,000 personas viviendo con VIH, que aparte es un número que viene de Estimado. las personas que conocen Su estatus, estatus, claro. ¿no? De ese número, el 80, por ahí del 80% son hombres, personas que se Ok. identifican como hombres. De ahí como un 40 son hombres que tienen sexo con otros hombres, hombres gays. Otro 30% son hombres heterosexuales, Oh, wow. ¿no? También es muy alto el porcentaje. Sí. Otro 20% son mujeres cisgénero. Ok. Y por ahí como de un 5% son mujeres trans. Ok. ¿no? ¿Y cuáles son...? Las que conocen su estatus. Claro, Ajá. claro, hablamos de la gente que conoce su estatus. ¿Y cuáles son o cuáles dirías tú que han sido los avances que han habido, pues no solamente con Impulse, sí con Impulse, pues porque Impulse evidentemente ha sido un apoyo y han hecho un gran trabajo, pero con todos los colectivos contando Impulse, ¿cuál ha sido el mayor avance? ¿Cuáles han sido los avances que se han logrado hoy por hoy en México acerca del VIH? Bueno, por ejemplo, México es un país en el que el medicamento de VIH por ley es gratuito y universal. Ok, Entonces el gobierno de la ciudad tiene que garantizar el abasto del medicamento de VIH y tiene que garantizar el que todas las personas que vivan con VIH puedan tener acceso a Al un medicamento. tratamiento y a un medicamento, ¿no? Esa es una. La otra también es el tema de los medicamentos, o sea, cómo han evolucionado los medicamentos que hace muchos años eran un cóctel de pastillas, luego fueron 4, Ujú, luego ujú. fueron 3, ¿no? Y actualmente el tratamiento más Es popular, ¿no? Que es el que usa la mayor cantidad de gente, es una sola pastilla al día. Y en cuestión de tratamiento, pues sigue evolucionando, ¿no? O sea, Claro. ahorita se están viendo opciones de una vacuna, por ejemplo, Ujú, ujú. o el tema de que puedas tener acceso al tratamiento inyectado, que en lugar de tomarte una pastilla al día, vas una vez cada cierto tiempo a tomar esa inyección. Ok. Por eso todavía no está disponible aquí en México, ¿sí? No, aquí en México no. Ok. Y de hecho, justo, o sea, como que también esto que lo hace por ley también tiene su cosa negativa, ¿no? Porque al final sigue habiendo mucho estigma. Y si tú de pronto eres una persona que vive con VIH, pero tienes el recurso para ir a un médico particular y comprarte tu tratamiento, que son pocas las personas que pueden Ujú. hacerlo, porque aparte es un tratamiento bastante caro, pero como que no da esa opción. O sea, tienes que acceder al tratamiento yendo a a un lugar De del salud gobierno, pública, ajá, ¿no? ajá. O durante mucho tiempo fue así, ahorita ya es muy distinto. Este... Entonces creo que eso sería como los dos grandes avances en cuanto al VIH. Creo que hace falta mucho trabajo de detección, Ujú. ¿no? Falta mucho trabajo de detección en población que no es específicamente LGBT. Porque también o sea, al final se encasilla a que casi el VIH es una cosa De los Sí, gays y sí, de sí, los gays sí. Yo creo, principalmente, y yo ¿no? creo que eso viene desde los 80s, ¿no? O Sí, sea, desde que por eso me la- pareció importante decir esos números que dije de hombres heterosexuales, Sí, claro, mujeres claro. cisgénero, no, porque al final no es una cosa exclusiva No, y de los esto que hombres gays. comentas me parece algo, a mí la verdad me sigue impresionando, que por ejemplo cuando se habla de prevención, tratamiento y diagnóstico, la verdad es que al menos yo, todas las personas que conozco con las que he hablado estos, pertenecen a la comunidad LGBT. Las personas con las que me relaciono, amigas, amigos, que no son parte de la comunidad, Ni siquiera es un tema que tengan en su conversación. hay cosas que a veces yo saco a conversación tan normal, porque creo que es algo que se ha normalizado dentro de la comunidad LGBT, que a veces mis amigas se me quedan viendo así de que, ¿de qué perras estás hablando? Ajá, No, o que, sea, que pues, yo les hable de es que de algo que ven, PrEP, es algo que ven súper de... lejano. Ajá, que dicen así de que... Y que yo digo, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que en 2025 todavía una mujer cisgénero heterosexual lo ve
tan fuera de ella, tan no en su mundo, tan no me tengo que informar, tan no me va a tocar a mí, tan no está en mi mundo. Y dices como bebé, o sea, lo entiendo en los años 50, ¿me entiendes? Lo entiendo en los 70, en los 80, pero hoy por hoy, con toda la información que siga disponible, sí. Que la gente siga con esa desinformación. Y que aparte sí me nada parece... cuesta decir, me voy a hacer la prueba. Tengo Ya. una vida sexual activa. O sea, también depende de cuáles sean tus prácticas, ¿no? Hay muchas veces que la gente ni siquiera necesita hacerse una prueba. Claro. Porque pues tienen ciertas prácticas que no la ponen en riesgo. O sea, creo que también es importante hablar de en qué momento estás en mayor riesgo, en qué momento estás en menor riesgo. Hay muchas cosas que la gente no sabe respecto a eso, ¿no? ¿Cuáles son los estigmas más fuertes que hoy todavía enfrenta el VIH? Pues tristemente eso, de que es una sentencia de muerte, por ejemplo, ¿no? Este tema de que, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces a personas que viven con VIH decir que el VIH les cambió la vida para bien. Okay. Y cuando escuchas eso es como, wow, ¿no? Es una gran manera de ver el VIH. Entonces, seguir viendo el VIH como algo súper malo y algo que es un castigo, pues es que más bien le puede pasar a cualquiera. Claro. O sea, yo tengo amigos que se meten con 40 en una semana al mismo tiempo, ¿no? Yo también tengo amigas así. ¡Ay, ya! Porque ahora la tienen que ventanear. Pero hay personas que tienen una sola relación sexual. Y que esa fue su relación de riesgo. Y adquirieron VIH. Claro. Entonces es como, no es una cosa como de tu comportamiento, de tus prácticas sexuales, más bien es una cosa de suerte. Claro, porque creo que ese es otro gran estigma, ¿no? Que la gente dice como, ay, pues cómo no te iba a tocar si andabas haciendo tal y tal y tal, o sea, y que dices como, creo que no va por ahí, creo que, o sea, mis prácticas no tienen nada que ver, o sea, siento que todavía existe un gran estigma a cuáles son tus prácticas sexuales y el hecho de que lo hayas obtenido. Sí. Y como que pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, Gaga Cruising es una cosa. Yo me acuerdo alguna vez, hace muchos años, ¿no? Fuimos a hacer una activación al Antro Fresa, a Guild, ¿no? Y hubo gente que le preguntábamos qué onda, que sabía de VIH, y su respuesta era que no les iba a dar VIH porque iban a Guild. Bueno, ay, me encantó. O sea, sí, me encantó. Todas ahí. Sí me fascinó la respuesta. Y entonces es como, ¿what? ¿No? Entonces, sí, me encantó. De que puro GB. Por somos gente muy bien. Ajá, entonces como somos gente bien no nos va a tocar. Nos va a dar. Entonces hay muchas razones por las que la gente puede sentirse muy lejana al VIH y muchas razones erróneas. Y justo por eso yo siempre digo al principio, es que lo primero que aprendí es que el VIH está más cerca de lo que piensas. Claro. Y que al final tu amigo puede estar pasándola muy mal y no te lo dice porque no sabe cómo vas a reaccionar. Y creo que pasa también mucho en la comunidad heterosexual. Sí. Como el hecho de decir, no, eso es de los gays y a mí no me va a pasar y entonces puedo tener relaciones de riesgo. Es más, ni siquiera saben cuál es una relación de riesgo. Como exacto, que es algo ni siquiera es algo que tan se preocupan por no investigan. embarazar. Exacto. Esa Como es que gran mi preocupación. mayor miedo de tener una relación sin condón como mujer cisgénero es quedar embarazada. Sí. Pero también está el hecho de poder contraer alguna, o sea, VIH. Exacto. O alguna ITS, por ejemplo. Sí. Y para esto yo quiero pasar con un subpunto de este punto que tocó mi querida compañera Sally Valkyria, a ver, Sierra hace unos momentos. Presente. Que es la prevención. O sea, al final es un miedo con el que vivimos constantemente en la comunidad. Entonces, el primer paso es informarte. Sí. O sea, al final... Pero ¿cómo te informas si esa información no está tan ahí? Bueno, te puedes acercar a Impulse, por ejemplo. Por o ejemplo. HF, pero tienes que buscar. O sea, Ajá. de pronto todavía yo veo información de gobierno que no va enfocada al público objetivo, por ejemplo. ¿No? Porque Que está muy tienen miedo de estigmatizada, hablar de ¿no? ciertas cosas, de ciertas prácticas. Ya. O sea, por ejemplo, se habla poco de que, pues la verdad es que la gente, muchísima gente, que aunque le pongas 10,000 condones enfrente, no va a les va a ocupar. Ya. ¿Sabes? Y entonces las personas que de pronto deciden tener relaciones sin condón, pues tampoco está mal. O sea, pero entonces hazte la prueba más seguido, usa mucho lubricante, Ya. o de pronto no quiero utilizar condón, pero entonces puedo estar en PEP. Ajá. O digo, puedo estar en PrEP, ¿no? O de pronto sí uso condón y se me rompió el condón, entonces puedo utilizar PEP, ¿no? Entonces, como el tener toda esta información siempre te ayuda
a veces también la información juega ahí como... A ver, ¿les puedes explicar hacia tu cámara rápidamente qué es el PrEP y qué es el PEP? Porque yo sé que iba a haber mucha gente que no Que sabe. no vas a ver. Ok, el PrEP es profilaxis preexposición, que básicamente es un método muy efectivo para prevenir el adquirir VIH, Ok. pero solamente VIH. O sea, no tiene nada que ver con las otras ITS, que eso es importante porque también la gente de pronto dice, ya estoy en PrEP. Yo ahí quiero tocar rapidísimo un punto, porque siento que hoy en día también eso es un gran riesgo, porque vivimos en la época del PrEP, ¿no? Sí. En donde ya tenemos una pastilla que verdaderamente te tomas al horario que tú quieras y te protege básicamente del VIH. Y siento que hace poco yo leía precisamente que ahorita está habiendo una alta de sífilis a nivel mundial. ¿Por Sí. qué? Porque mucha de la población LGBT que está en PrEP dice, Sí, empieza a tener ya, prácticas de mayor riesgo porque porque tiene están menos seguros. estrés de que ya, por lo Ajá. menos de VIH ya. Exactamente. Por ejemplo, está pasando en países de que de pronto hay cepas de gonorrea incurables, ¿no? Ajá, O sea, de verdaderamente. pronto infecciones de transmisión sexual que se complican cañón porque pues la gente agarra como una resistencia al medicamento y al tratamiento. Ujú. Entonces sí me Este, parece súper importante es ahí importante señalar recalcar eso. que, a ver, el PrEP sí te protege del VIH, más no de ninguna otra enfermedad sexual. Entonces, pues también hay aguas. Y lo cuento yo de mi propia experiencia, porque yo era de esas. Pues antes de mi transición yo tuve un pasado muy oscuro, ¿no? Ah. Entonces, Pero divertido. ni tan oscuro vas a decir Ah, tú, bien. Pero divertido. Muy ¿La pasaste divertido, bien? ay, claro que sí. Sí. Muerta de la risa, dices tú. Muy divertido, pero ese era uno de mis pensares, la verdad. O sea, yo sí estaba en PrEP y entonces me escudaba a mí misma diciéndome como, ay, o sea, yo ya estoy protegida como de lo más fuerte que me puede dar. Sí, ¿Y ya, qué nada crees, más. chiquis? Que me fue dando hepatitis C. Y hepatitis C me sacó un gran pedo, Sí, porque claro. sí fui y me dieron mi tratamiento, pero también me explicaron como hay un cierto porcentaje mínimo, pero hay cierto porcentaje de gente a la que el tratamiento no le hace efecto. Y aquí en México no tenemos todavía un segundo tratamiento o una solución. Y entonces yo dije, ¿y qué pasa con esas personas? Y me dijeron, pues se quedan en un limbo, en la Sí. espera. Sí. Pero mientras, pues viven con hepatitis C. Jochis, cuando yo te digo que a mí me preocupó, porque yo dije, amor, aquí está una estúpidamente pensando como, ah, Sí, yo que ya estás estoy bien protegida protegida. con el Y de PrEP. repente hay tantas otras cosas que te pueden dar, porque pues tu pastilla solo te protege contra el VIH, ¿sabes? Entonces, creo que sí ahí también es otro tema a tratar dentro de la comunidad, como solo estás protegida contra una sola cosa. Hay que tener cuidado y ser responsable y estar en chequeos constantes por el resto de las ITS Y la que prevención también combinada, siguen. que se le llama también, o sea, puedes utilizar condón, o sea, depende de la situación, igual estás acostumbrado a no utilizar condón con una persona, pero si de pronto la dinámica cambia, pues tal vez vas a tener que utilizar Claro, condón. claro. O sea, el que aprendas a medir también qué tan en riesgo te pone una situación o no, no. ¿Y el PEP qué es? El PrEP más bien es profilaxis post-exposición, que es si estuviste en una situación de riesgo, La utilizaste pastilla del día condón, se te siguiente. rompió. Pues más o menos, pero al final es un tratamiento de un mes. Ok. O sea, tienes que tomar, tanto el PrEP como el PEP, es el mismo medicamento que se utiliza para las personas que viven con VIH, nada más que uno es de manera preventiva, los dos son de manera preventiva, pero en el PEP más bien tienes hasta 72 horas después de la situación Ajá. de riesgo para poder tomarte este tratamiento de 28 días y entonces las posibilidades de que adquieras VIH pues, son muchísimo menores, ¿no? Ok. Ok. Pero uno es después, o sea, post y pre. Yo quiero que hablemos también un poquito de algo que mencionaste un poquito antes en toda esta plática, que es el miedo al diagnóstico y la urgencia de la cultura del cuidado, ¿no? Y esto yo lo he visto en carne propia, ¿no? También tengo, o bueno, es que ya no somos amigos, pero tuve Una amistad. Tuve una amistad que hace pues ya unos años le dieron su diagnóstico de VIH y yo me acuerdo, la verdad es que en ese momento éramos muy, muy, muy cercanos y entonces
pues me tocó vivir todo su proceso muy de cerca y de hecho fue él por quien yo me informé mucho, porque antes de él, pues una vez más también yo lo veía muy lejano, ¿no? Lo veía como, pues sí, una situación que sucede en mi comunidad, pero que a mí no me va a tocar. Y entonces le tocó a quien era mi mejor amigo en ese momento y yo sentí la responsabilidad, pues, de informarme, ¿no? ¿Por qué? Porque me quedaba claro y era evidente que yo no sabía nada del tema y que mi amigo no solamente estaba pasando por un momento difícil y doloroso, pero tenía mucho miedo. Tenía mucho, mucho, mucho miedo porque también él desconocía mucho el tema, ¿no? O sea, de 100%. repente, pues le dieron un diagnóstico de algo que él en su vida jamás se había puesto ni a investigar, ni a leer, etcétera. Y entonces también él venía con este estigma de que me voy a morir. O Sí. sea, me acaban de dar un diagnóstico de De que me voy muerte. a morir, ¿no? Entonces, Sí. creo que este punto del miedo es algo muy fuerte que sigue atacando a mucha gente y no solamente en cuanto al VIH, ¿no? O sea, en cuanto a otras enfermedades, igual, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que yo estoy tristemente segura que tiene cirrosis, pero él no quiere no quiere irse a hacer un estudio porque precisamente me dice, me da terror, o sea, me da Pues terror lo que que pasa me es que a veces digan. es más fácil ignorar que está ahí. Ajá, Porque entonces, entonces no te tienes que preocupar de varias exactamente, o ya, si cosas. me da algo y como que me muero de eso, ya al menos no me preocupé en mi vida, pues así Bueno, no me estresé, ¿no? Y lo veo algo, pues algo todavía muy en la piel, muy, muy al tacto, que es un miedo que sigue ahí, ¿no? Que mucha gente hoy en día decide no hacerse una prueba. Por ejemplo, mis amigas cis, hoy en día todavía le tienen mucho miedo a hacerse una prueba porque no, o sea, porque qué tal que me sale algo y qué voy a hacer, mi vida va a cambiar. Pasa mucho, por ejemplo, ¿no? Esto de que la gente recibe un diagnóstico reactivo y entre el miedo y entre que no sabe qué onda, decide como ignorarlo un poco, ¿no? Y el hecho también de que tengas que ir a una clínica por un medicamento y que entonces me van a ver y entonces todo el mundo va a saber y me voy a encontrar a alguien y entonces ¿qué pasa? O sea, el hecho de que la gente sepa que vives con VIH, eso también genera mucho miedo, ¿no? El que, ¿qué va a pensar mi familia? Ujú, ¿Qué van a pensar en mi trabajo si alguien se entera? Entonces todo el tiempo, o sea, todo eso le pasa por la cabeza a las personas que reciben un diagnóstico reactivo. ujú. Eso es inevitable. Y lo que nosotros hemos hecho, pues es como decirles que primero que todo va a estar bien, o sea, que lo primero es, ok, ya sabes, ese es el primer paso, ya. No, ahora más bien, pues es cosa tuya el ir y entonces desafortunadamente sigue siendo un diagnóstico que requiere mucho acompañamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros no hacemos ese acompañamiento, nosotros guiamos, pero justamente HF tiene todos esos servicios. O sea, tú vas, haces Ok. la prueba, resulta reactivo, y entonces desde ahí ya le dan seguimiento a tu caso hasta que empieces el tratamiento. Y obviamente hay personas profesionales de la salud, que porque también viene mucho el tema de salud mental, ¿no? Ujú. Claro. ¿Cómo tomas ese diagnóstico? No sé, hay personas que dicen, ya, mejor ya, me quiero morir de alguna vez, Ujú, ¿no? O sea, ujú, puede pasar, les pasa por la cabeza. ujú. Entonces, creo que justo la desinformación lleva a eso. Y qué importante lo que dijiste, de que empezaste a buscar información, ¿no? Lo que tenemos que aprender es a buscar esa información, no cuando nos pasa, Claro, Ujú. claro. ¿no? O sea, es como, bueno, y si pasara, ¿qué pasaría? ¿No? No es el fin del mundo, puedes vivir perfectamente, nada más te tomas un... O sea, y obviamente hay cosas que la gente no te dice, que también, por ejemplo, hay muchos grupos y personas que se dedican a trabajar como entre pares, ¿no? Como para, bueno, recibiste un diagnóstico reactivo, entonces hay grupos de gente que te guían también en ese proceso, ¿no? Porque sí es un proceso complicado, porque te cambia... Claro. Y sobre todo por el estigma que todas las Ujú. personas traemos. Es como lo religioso. Es como esto que traes en un chip y que tienes que desaprender también. Ujú, Tienes que aprender claro. otras cosas y te tienes que quitar ideas también Ujú. de la cabeza, ¿no? Pues es un poquito de lo que estabas diciendo ya, que es cómo la desinformación al final termina siendo también una clase de violencia, ¿no? Y cómo al final del día el no querer informarte, pues ni de algo que te puede estar sucediendo a ti o como de algo que le puede estar sucediendo a alguien cerca de ti, pues termina siendo una forma de violentar a las demás personas. ¿Por qué? Porque pues sigue generando estigma, sigue generando rechazo, sigue generando
pues una segregación, ¿no? Para todas aquellas personas que viven con un diagnóstico y que saben de alguna manera, pues que van a ser enjuiciadas, ¿no? Por toda una sociedad mal informada o desinformada. Entonces, ¿cómo es que ustedes han, o qué es lo que Impulse hace para ir en contra de esa desinformación? Pues creo que ha sido uno de los objetivos principales eso, ¿no? O sea, el buscar... Me choca decir esto como en público, pero al final fue un poco la estrategia que agarramos al principio. El tema de hablar de VIH y hacerlo un poco aspiracional, como con un toque de... Hablar de VIH está cool. Ya. ¿No? O sea, hablar de VIH está padre, está bien. Es de chavitas bien. Es de chavitas bien, es de chavas. Es de Hablar chavas, VIH sí. es hablar de cosas de chavas. Sí. Y sí. Entonces al final creo que ese es el objetivo de lo que hacemos, ¿no? Y por eso nos esforzamos tanto en de pronto tener eventos que impacten o tener cosas que estén padres para la gente, porque al final es eso. Es como hablar de VIH, está padre. Únete a este grupo de gente que está hablando de VIH porque es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces creo que el normalizar la conversación al respecto creo que es algo muy importante. Y que no solo lo hacemos nosotros, o sea, eso lo podríamos hacer todas las personas en nuestras casas, en nuestros círculos, o sea, empezar a normalizar hablar de eso como, bueno, pues es que es algo que nos atraviesa, ¿no? Hablemoslo, sin juicio, sin estigma, con información, el compartir información entre nosotras, nosotras, nosotros, ¿no? O sea, el también de pronto parar a personas que todavía siguen haciendo chistes como al respecto, ¿no? O sea, porque también hay mucha gente desinformada que va a seguir juzgando y que va a seguir hablando, ¿no? O sea, nos hemos enfrentado a discursos de el VIH no existe. Ah, wow. Y es como... Son los papás. Ajá, sí. Y de veras lo sostienen, ¿no? Que el VIH no existe y es como, wow, pues sí hemos visto gente morir por eso, ¿no? Y que O sea, entonces, o sea, si no lamentablemente- existe para esa gente que es... Pues nada. Me encantó de que un Si no invento de tu existe. imaginación. Inventa tu imaginación. No puedo. Pero yo he visto esos discursos también en personas que viven con VIH, por ejemplo. Y entonces, no sé, es algo muy complejo. Ese es otro nivel como de evasión del tema, ¿no? Sí. Es como lo que me está pasando no existe. Qué fuerte. También es una manera en que la gente puede tomar esos diagnósticos. Y justamente creo yo que esto está así empezando a rozar un poquito nuestro tercer punto, que habla sobre la salud mental y cómo es que esto afecta tanto antes de por el estigma, porque también en mi investigación me pareció leer por ahí que en Impulse no solo se dedican a hacer como que este trabajo de prevención, de información, sino que también hacen acompañamiento psicológico detrás de Ay, él, mira, ¿no? investigaste muy bien. Claro, mi amor, ChatGPT lo sabe todo. Sí, o sea, justamente el equipo de Guadalajara aterrizó, de Impulse en Guadalajara, Ok. aterrizó un proyecto que se llama Free to Be, que es un servicio de atención psicológica 24/7 Cool. por Instagram. O sea, que tú puedes mandar un mensaje por Instagram y alguien te va a responder 24/7. Y son personas, pues, psicólogas capacitadas para de pronto si tienes una situación de crisis te contactan y empiezan a ver. Y pues justamente eso viene acompañando este tema también de VIH, porque pues claro, imagínate una persona que acaba de recibir un diagnóstico, por Claro. ejemplo, que no tiene la información, todo lo que le pasa por la cabeza es me va a morir, pero aparte te sientes culpable, porque aparte que hice mal, porque aparte porque me tocó a mí. Me lo y busqué. entonces, ¿cómo le voy a decir? Me lo busqué, o sea, pasan mil cosas que creo que es importante tener una contención de salud mental. Y justo ya este año, para celebrar nuestros 15, Ya. ahora ya Free to Be va a tener impacto en Ciudad de México también, pero también en Lima y también en Santiago, en Chile. Cool. Entonces está padre porque la gente puede acercarse a Instagram y pues tener una asesoría 24/7 ahí disponible. Y la gente está muy bien capacitada como para decir, a ver, esta persona puede estar en crisis o no puede estar en crisis, Claro. etcétera. Entonces al final el tema de la salud mental es un tema que va acompañado porque también, por ejemplo, hay mucha gente que empieza a tener consumos problemáticos de sustancias cuando Ok. recibe un diagnóstico reactivo. O sea, hay muchas cosas, o sea, conlleva muchas cosas que puede terminar también en muchas situaciones complejas.
¿no? Entonces, creo que el ver justamente el VIH con esa interseccionalidad de cosas que también pueden pasar es importante, ¿no? Claro. Creo que también vale un poquito hablar, vale la pena un poquito hablar acerca de la poca representación verídica y certera acerca del VIH, porque creo que también, a ver, como seres humanos nos gusta poder relacionarnos a alguna historia, ¿no? Y entonces creo que hoy por hoy las historias que se han contado acerca de VIH son trágicas. Y son de miedo. Entonces, tú cuando tienes un acercamiento o tienes un diagnóstico o alguien cercano a ti tiene un diagnóstico de VIH, pues una vez más, lo primero que te pasa son todas las malas cosas que te puedes imaginar por tu desinformación y por el estigma, pero también por la mala representación que hemos tenido en libros, en películas, en series, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poquito de estas heridas que hace el estigma, la soledad y la falta de representación de lo que realmente significa vivir con VIH, porque como bien lo decías, hoy por hoy puedes tener una vida normal y hasta más sana que una persona que no tiene VIH. ¿Por qué? Por lo que nos comentabas de, pues estás en chequeos continuos, ¿no? Y constantes. Pero, pues eso, creo que seguimos viviendo en un mundo donde las historias que se nos cuentan acerca del VIH son trágicas. Pues es que también, o sea, no creo que muchas veces estas historias hayan sido mal contadas, ¿no? También creo que muchas cuentan la realidad de lo que fue en su momento, ¿no? Porque al final, si tú quieres hablar de la historia del VIH en los 80s, pues es una historia, son historias súper trágicas. Porque al final sí, en ese momento sí era un diagnóstico de muerte, porque no había un tratamiento, porque no había, etcétera. Entonces, creo que más que evitar hablar de eso, porque creo que también es importante recordar eso, ¿no? O sea, que la gente sepa qué es lo que ha pasado históricamente con el tema de VIH. Y hay contenidos muy buenos, ¿no? Son Pose, por ejemplo, la serie. El año pasado, no sé si antepasado, Tengo que morir todas las noches, la serie, no sé si véanla. Pero sí la he escuchado. ¿No? Y obviamente tiene este toque dramático porque era la realidad de ese momento, porque son como contenidos que están enfocados a esa época. Entonces creo que lo que hace falta es visibilizar historias actuales del VIH, ¿no? Entonces al final no es que siempre hayan estado mal contadas o que sean tan dramáticas, pero pues es que esa sí era la realidad. Claro. O sea, al final hasta fue, no sé el año exacto porque te mentiría, pero fue en los 90s que empezó a haber tratamiento accesible aquí en México, por ejemplo. Ok. ¿No? O sea, al final sí es una cosa que ha ido evolucionando, pero llevamos 40 años de esta pandemia, ya también es mucho tiempo. Y todavía no se ve cercano también que vaya a desaparecer. O sea, el año pasado, 17,000 personas adquirieron VIH, por ejemplo. Aquí en México. 2024, en México. Ok. Entonces sigue habiendo un gran número de personas que adquieren VIH. Claro. También por muchas razones, ¿no? O sea, de pronto yo he escuchado historias así de chavitos que prefieren adquirir VIH para quitarse el estrés, ¿no? ¿Qué? Sí. O sea, yo no quiero tener estrés de que me va a dar, mejor que me den una vez. ¿Qué? Oh, wow. Ajá, sí, entonces empiezo el tratamiento y ya me quita el estrés, ¿no? Porque ahora, esto se habla poco también, pero las personas que viven con VIH y siguen su tratamiento y alcanzan el nivel de carga viral indetectable, pues no pueden transmitir el virus. Entonces también, pues, entiendo ese pensar. Pues, o sea, tiene cierta lógica, tiene pero cierta jamás lógica, me hubiera pero imaginado. ¿no? O sea, al final es como no me quiero estresar, pues ya. Pero en momentos donde todavía no existía el PrEP, yo llegué a escuchar esas historias. Aparte, también el PrEP no era tan accesible aquí en México como es el día de hoy. O sea, ha sido también una evolución que ha venido con el tiempo. Como tener todo. acceso a PrEP, como en todo, ¿no? Creo que también existe cierto miedo de parte de, si quieres, una minoría de la población, pero a que estas drogas sean, o sea, drogas me refiero a medicamentos, a que estos medicamentos sean una prueba. Y lo comento un poco porque, por ejemplo, en el episodio pasado que tuvimos a Kenia, ella nos contaba su experiencia con los antirretrovirales que a ellos les estaban dando dentro del reclusorio y que ella decidió no tomárselos porque le metieron una cosquillita por ahí como de no te los tomes porque nos están matando con estos y decidió no tomárselos
y sí vio cómo las personas de alrededor de ella, que sí se los estaban tomando, pues poco a poco iban muriendo por enfermedades oportunistas. Siento que todavía existe, pues, gente que dice como, no, es que yo no confío en el PrEP porque todavía no están bien formulados, o como este miedo, pues que la verdad de las cosas es que también es un miedo válido porque no es la primera vez que lo vemos, ¿no? O sea, con cuántas vacunas en el pasado no hemos visto que sale la vacuna y de repente años después pues resulta que a las personas que tomaron la vacuna Les dentro da de tal trombosis. atrasado les dio trombosis o les dio cáncer de no sé qué, los dio. Entonces, siento que sí es un miedo que poca gente tiene, pero que sí sigue constante y que sigue rondando en la comunidad, pues, Pero pues pasó con el sexualmente. COVID, ¿no? O sea, la Sí. gente que no se quería vacunar porque decía que esa Ajá, ajá, vacuna... ajá. Entonces al final creo que, o sea, siempre va a haber duda en los nuevos tratamientos. Ahorita que hablábamos de la vacuna de prevención o del tratamiento inyectado, seguramente creo que todo lleva un proceso. eh, y pues no sé, o sea, lamentablemente sí creo que tienen que pasar años para que se pruebe la efectividad de Claro, cierto tratamiento o no, ¿no? claro. O sea, en un principio los medicamentos que daban para VIH, pues o sea, al final o sea, te alargaban un poco la vida, pero al final pues tenían muchísimos efectos secundarios. Inclusive los actuales tienen efectos secundarios, ¿no? No es como que la gente te diga, ay, no, me tomo la pastilla y ya. O sea, sí te tiene que explicar. Porque cada cuerpo es distinto. Entonces, inclusive hay personas que les haces este tratamiento, pero este no. Entonces, Ok. yo creo que ahí más bien lo importante es si tienes dudas, acércate a una persona especialista de tu confianza que te pueda aclarar esas dudas y que te pueda decir, o sea, alguien que sí esté investigando en el tema Claro. y que sí sea especialista, porque también muchas veces, por ejemplo, nosotros decíamos eso, o sea, al final nosotros no somos especialistas en VIH. Ella no es doctora. Claro, no, yo no O sea, soy doctora. nosotros no somos médicos, ¿no? Entonces, de pronto dudas así mucho más específicas como, oye, ¿qué efectos secundarios me puede hacer? Bla, bla, bla. Entonces, acércate a una persona especialista. Claro. O sea, creo que esa sería mi recomendación en cualquier duda que puedas tener respecto a un tratamiento o lo que sea. Esa Con un sería mi especialista. recomendación. Y tú desde este voluntariado que haces y hacen tus compañeros en Impulse, ¿se han dado cuenta el cambio que hay en una persona cuando hay apoyo y cómo impacta de forma emocional? El tener a alguien, quien sea, inclusive si es una persona de una organización que te está respondiendo Ajá. en un chat, te puede contener de cualquier otra cosa, ¿no? Claro. O sea, es raro. Hace rato que preguntabas en qué momentos yo me había dado cuenta de que dije, wow, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y que te dije que en la pandemia también ha habido momentos en donde ha habido personas a acercarse conmigo o con cualquiera de los miembros de Impulse a decirnos, es que si no hubiera sido por la información que vi aquí, tal vez hoy no estaría aquí, ¿no? El darte cuenta que el compartir esa información ha podido salvar vidas, eso ha sido súper fuerte de digerir. De Sí, o asimilar. sea, y ha sido muy, muy emotivo, porque al final Claro. también nos ha tocado ver personas cercanas que deciden no tomarse el tratamiento porque no quieren pararse en una clínica y deciden así y de pronto les cuesta la vida, ¿no? Y nosotros hablando todo el tiempo de temas y poniendo mensajes en la jeta y de pronto que tomen una decisión como decir, ¿sabes qué? Pues yo decidí que no me quiero tomar el tratamiento y que tú como parte de una organización tienes que respetar también la Y emocionalmente decisión para de las ustedes personas. eso no es como una Pues ha sobrecarga. sido fuerte, o sea, hemos pasado momentos fuertes con personas que han tomado ese tipo de decisiones en nuestra cara Claro. y que no podemos hacer nada al respecto. Claro. Porque no depende de ustedes Porque al no final del depende de día. nosotros, ¿no? Y que son personas, o sea, hemos visto personas cercanas también perderse en consumos problemáticos de sustancias, también por eso es que hablamos de ese tema, Ujú. ¿no? En que de pronto por estar en la fiesta o por disfrutar más o lo que sea, de pronto el tema con el cristal ahorita está súper fuerte, por ejemplo, en la comunidad, ¿no? Sobre todo de hombres, gays, bisexuales, pansexuales. Hochis. Y eso va muy ligado también al VIH. Entonces, pues sí, o sea, nos ha tocado, o sea, emocionalmente también ha sido fuerte en muchos momentos para... ¿Cómo Bueno, es nosotros- que está tan vinculado
porque acabas de decir que el consumo, por ejemplo, de cristal, etcétera, está muy vinculado al VIH. Me gustaría como eso, que nos explicaras un poquito más de cómo es que el consumo de sustancias está vinculado directamente al VIH. No el consumo de cualquier sustancia en sí, o sea, cualquier sustancia relaja tu cuerpo, hace que de pronto pues pierdas preocupación por esto y de pronto tomes decisiones como, ay, pues me lo estoy pasando bien. Ok, ya. Y no había condones aquí, no importa. ¿Sabes? Ya. Me lo estoy pasando bien y quiero disfrutar este momento. Pero, por ejemplo, en el tema del cristal y algunas sustancias que se utilizan para chemsex, lo complicado es que muchos hombres gays, bisexuales, pansexuales, queers, tienen muy ligado el tema del consumo de las sustancias con el tema sexual y con el disfrute sexual y con el... Entonces al final pues se ponen en situaciones de riesgo por querer pasarla bien, que tampoco está mal que la quieras pasar bien. Claro. ¿no? Pero cuídate. Pero cuídate y está consciente también de cómo puedes cuidarte, protegerte, prevenir ciertas cosas, ¿no? Y el tema pues es que en el consumo de sustancias muchas veces se te olvida, ¿no? Claro. Pues se te va. Claro. Se te va porque pues lo estás pasando bien en el momento, Ya. ¿no? ¿Y qué nos puedes contar acerca de Impulse y el autocuidado emocional que ustedes dan a través de talleres, el acompañamiento y la comunidad? Pues esto de Free2B, por ejemplo, también es otra cosa que actualmente ha salvado vidas igual, pero también es algo nuevo, o sea, como que en Impulse hemos dado acompañamiento y hemos hablado de salud mental, pero no habíamos llegado al punto de dar la atención. O sea, es como el primer servicio que brinda Impulse en realidad, porque todos los demás servicios pues estaban ahí de la mano con HF. Entonces, la verdad es que no tenemos tanta experiencia con eso. Vamos a ver cómo nos va, porque es la primera vez que damos un servicio así. Y de ahí pues fue un proyecto, o sea, también pasa que de pronto hay ciertas cosas que hace un capítulo y que es como, wow, esto está muy interesante, hay que volverlo a ver y podemos expandirlo. Ya. Como en otras ciudades, ¿no? Y empezar a ver cómo hacerle. Pues, ¿les parece que pasemos a nuestro penúltimo punto? Qué fuerte. Y esto tiene por nombre Arte, Fiesta y Activismo, el trabajo cultural de Impulse. Y me parece... Bueno, el primer punto que quiero tocar es los eventos con causa. Y aquí quiero hacer referencia un poquito a Maxi, fíjate, porque cuando le preguntamos cómo llegó Max a Flux, nos contó un poquito de la historia de que primero llegó a Impulse, ¿no? Y entonces que algo que a Max le tocó fue la manera en que Impulse hablaba de VIH sin que fuera una condena y que fuera a través de eventos, ¿no? En donde tanto se hace comunidad, pero también te informas al mismo tiempo, ¿no? Y que de alguna manera es algo pues que nadie más está haciendo y que, como lo mencionó Jade hace rato, pues le dieron al clavo, ¿no? En decir, ok, necesitamos hablar de esto, necesitamos traer estos temas a la mesa, pero ¿cómo lo vamos a hacer de una manera que sí sea escuchado? Pues mira, o sea, yo creo que lo importante de hacer estos eventos es encontrar cosas que nos conecten como comunidad. Y yo creo que el arte nos conecta como comunidad, o sea, la fotografía, la música, el baile, y es algo que aparte para muchas personas LGBT ha sido nuestro escape en muchos momentos de tal vez momentos difíciles que hemos tenido, realidades distintas, ¿no? Entonces, creo que desde el principio para nosotros fue muy importante, o sea, yo me acuerdo que uno de los primeros eventos que hicimos fue un concurso de fotografía, donde le pedíamos a fotógrafos ya reconocidos que nos ayudaran a como transmitir un mensaje a través de la fotografía, ¿no? Entonces, como que la música siempre ha estado muy presente también, y aparte o sea, la comunidad LGBT es muy artística en general. Entonces creo que el arte ha sido una vía para poder como compartir estos mensajes, ¿no? Y entonces en estos eventos tratamos de meter muchos elementos de eso, como inclusive hasta de moda, por ejemplo, ¿no? Ahorita que hablabas de Max, a Max le encanta la moda, por ejemplo. Y de pronto el poder ofrecer un espacio seguro, donde la gente llega y tal vez, porque nos pasaba muchas veces, por ejemplo, ¿no? Que había personas que acaban de recibir su diagnóstico y no habían ido a un evento hasta un evento de Impulse, y entonces se sintieron cómodos ahí.
Ha habido mucha gente que, por decirlo de esa forma, ¿no? Ha salido del closet con su estatus de VIH en eventos de Impulse porque es un espacio en donde se sienten seguros, seguras para hacerlo. Y al final creo que eso es bien importante porque eso genera conversación. Y eso normaliza el tema de tenemos que hablar de esto, ¿no? Ahorita te contaba esto de que muchas personas o varias personas se han acercado a decirnos como, oye, si no hubiera aparecido el mensaje de Impulse en esto, una de esas personas es Max. O sea, y para mí ha sido súper fuerte que Max un día llegara y me dijera, es que si tú no hubieras aparecido con el mensaje de Impulse, yo no sé si yo estaría aquí, ¿no? Y eso fue hace ya 10 años. Y entonces, el que te toque de esa manera tan personal, el impacto que ha tenido, el trabajo que hemos hecho en Impulse desde hace ya 12 años ahora en la Ciudad de México. Entonces, y que eso haya sido a través de justo el arte y como una manera pues mucho más amable y mucho más real, tal vez, de cómo las personas LGBT vivimos el VIH actualmente. Entonces, pues no sé, creo que ha sido un logro muy importante, por lo menos para mí, porque me toca de manera muy personal. ¿Cómo es que ha funcionado el hecho de mezclar la salud y la prevención? Bueno, más bien tocar temas de salud y prevención, pero desde una perspectiva de, por ejemplo, el placer, la celebración, justamente el arte. O sea, creo que lo que ha ayudado muchísimo es que el mismo equipo de Impulse es un equipo muy diverso. O sea, somos personas muy distintas en realidad, con vivencias muy distintas, de historias muy distintas, y entonces el de pronto juntarnos y compartir este tipo de vivencias nos ayuda también a pensar en maneras, ¿no? Yo me acuerdo, en un principio era, bueno, pero no sé, al principio, por ejemplo, teníamos shows de sexo en vivo, en fiestas wow. electrónicas, ¿no? Con condón, ¿no? Claro. Entonces como que queríamos dar un mensaje muy enfocado a un público que estaba de fiesta y que quería pasarlo bien y que tal vez estaba esperando strippers desnudos, ¿no? O cosas así. Entonces creo que el ser sensibles y un poco también conocer de primera mano como a qué público le estamos hablando, porque alguien del equipo vivió eso o le pasó eso. Entonces creo que eso ha sido bien interesante. Ya, que al final ha sido pues a través de Pues es como una mezcla propias, de vivencias, ¿no? Ya. ¿no? O sea, al final cada cosa es una mezcla de todo el equipo, ¿no? Como de, bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? No, pues porque sí, porque a mí me pasó y la verdad, ¿no? Claro. O tengo un amigo que le pasó, o ¿qué hacemos con esto? Porque estamos dándonos cuenta que muchos amigos están pasando por esto en este momento, entonces creo que tenemos que hablar de esto, o tenemos que incluir este mensaje, ¿no? Claro. Al final yo creo que las experiencias humanas, aunque muchas veces parecen ser únicas, creo que es una buena manera de poder expresarlo y llegar a más personas que, aunque no lo creas, están pasando por lo mismo o les puede funcionar el hecho de contar tu historia para poder atravesar la suya, ¿no? Sí, 100%. Y creo que eso ha sido como parte importante del trabajo a lo largo de estos 12 años. Y también un poquito, pues, o no un poquito, un mucho, analizar precisamente el público al que le vas a dar el mensaje, ¿no? Porque, como bien lo decías, pues no le vas a hablar igual a los chicos de Guild que a otro público, ¿no? A los popis o a una fiesta leather, o de pronto, o sea, como que creo que entender también las distintas dinámicas que existen entre hombres. Sí, de interacción, gays, bisexuales, ¿no? De interacción, que son muy distintas y muy variadas, como en general es la vida, diversa, ¿no? Pero sí hemos tenido que encontrar así como hablarle a públicos muy específicos. Y creo que dentro de este trabajo también les ha llevado a hacer colaboraciones con otro tipo de artistas, ¿no? Que al final me imagino lo que crea es un vínculo con otro público que tal vez a través de estos artistas les facilita un poco más llegar a poder dar un mensaje pues eficaz, ¿no? Entonces también creo que es algo súper interesante que Impulse ha hecho, el colaborar con muchos artistas drag, por ejemplo,
O en espacios culturales, etcétera. Sí, como lo que te decía, fotógrafos, de Ajá. pronto el empezar a sumar, y no solo artistas y talentos, sino también organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, de pronto también hemos tenido acciones eh, donde nos hemos tenido que unir con otras organizaciones de la sociedad civil que le hablan también a a un público distinto al nuestro, ¿no? Ujú, ujú. O sea, al final creo que nadie le habla al 100% de la comunidad Claro, LGBT y sería claro. muy, eh, no sé, raro pensar que lo estás haciendo, porque al final siempre te va a faltar alguien a quien tu mensaje no le está Exacto. llegando, Claro. pero que tal vez se le llega a través de esto o en colaboración con esto. Entonces, a mí algo que me ha encantado con Impulse es que también creo que hemos logrado construir y crear comunidad de muchas formas. Ujú, ujú. O sea, y creo que también eso es importante, como el sentirnos unidos, unidas y unides, como por una causa en particular y el poder compartir con todas las personas esa misma sensación de estoy formando parte de algo que puede estar cambiando la manera en que la gente ve esto o la manera en que la gente piensa esto. Entonces creo que ha sido bien importante, no sé, el estar aquí, por ejemplo, Ujú. ¿no? Es como una colaboración y le vamos a estar Sí. hablando a un público también Distinto. distinto al que normalmente le hablamos. Entonces creo que es bien importante el mantenernos con eso. Ujú. Claro, De porque al vamos a final, unirnos para la causa, ¿no? al final quedarte con tu público de siempre, pues es que el mensaje les llega a las mismas personas. Exacto. Ujú. Y que también es importante no perder conexión con esos públicos. Claro. ¿No? Entonces eso también ha sido un reto, porque también siento que con el tiempo tal vez nos hemos alejado de ciertos públicos que conforme han ido creciendo los proyectos, de pronto o ya no tenemos, ya no nos queda presupuesto para hacer ciertas cosas, o ya no le estamos hablando. También, por ejemplo, hemos ido creciendo de edad, entonces, pues hay muchas cosas, por ejemplo, que yo ya no veo que pasan, porque yo ya no me voy de antro todos los fines de semana. Ya Por no se dos. puede, Ya no se bebé, puede. ya una El ya no cuerpo ya no aguanta, mi bebé. vida. Uno ya elige sus batallas, entonces creo que también Oye, ha sido importante, o sea, la mitad del equipo es un equipo que se ha sumado de 2 años para acá, por ejemplo. Oh, wow, ¿no? ok. Porque al principio éramos 7 personas, 6 personas. En un principio lo fuimos 7. Luego Y así 8. estuvimos mucho tiempo, que yo hasta me reía y decíamos, ay, es que parecemos una monarquía. O sea, Ay, me ya encantó. hablamos esto, que nosotros tenemos que decidir. O sea, entonces de pronto hicimos una convocatoria para voluntariado, cosa que fue muy positiva, porque nos acercó también con personas más jóvenes. ya. Y Y es otro público. Y es otro público. Entonces creo que justo estaría, o sea, si queremos trascender, vamos a tener que hacer eso, ¿no? También en algún momento. Exacto. O sea, como el escuchar nuevas voces, el saber qué es lo que está pasando en la actualidad, porque sí, o sea, uno Pues también como deja nos de decías cosas. hace rato fuera de cámaras, creo que es bien importante mantenerte al día de lo que está pasando en la comunidad. Sí, Y no solamente de hombres gays, sino en general, En general. y variado de todas las edades, todos los géneros, todos los trucos. Porque al final es el trabajo de una, llegar a esos espacios en donde una tal vez no cree que es importante llegar. sí. Y chavas, llegó el momento de pasar a nuestro último punto, que justamente ya estabas ahí hablando un poquitillo sobre eso, que es quiénes hacen a Impulse y hacia dónde van. Como primer punto respecto a este último tema, quiero que nos hables sobre la red de voluntariades, porque decías que es una red muy diversa. Entonces, háblanos pues de eso, de la diversidad que hay dentro de los voluntarios en Impulse, del compromiso, de la empatía que se vive entre ustedes, de cómo es que conectan con sus historias, aunque no necesariamente sean las mismas vivencias. Yo creo que ha sido bien interesante porque no solo es algo que se habla de la Ciudad de México o de Guadalajara, sino que de alguna forma con Impulse hemos conectado con historias y personas de todo el mundo que tienen historias distintas. Entonces, por ejemplo, hay capítulos de Impulse que tienen integrantes mujeres, ¿no? Ok. O miembros, personas trans, etcétera. Entonces creo que justamente cualquier persona que quiera sumar a que el trabajo de Impulse siga creciendo y siga impactando más personas, pues o sea, va a ser bienvenida en Impulse.
tenemos esta pequeña limitante de que al final sí nuestro presupuesto está etiquetado como a un público en específico. Entonces también nos hemos ideado la manera como de tener nuestros momentos y nuestros eventos que le hablan a todo el mundo, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos estos momentos como la Marcha del Orgullo, los Impulse Awards, que son como nuestros momentos en donde conectamos con toda la comunidad. Pero también durante el año tenemos muchos momentos que van enfocados a públicos muy específicos. Hablamos de consumos de sustancias, públicos segmentados de hombres gays, bisexuales, queers. Entonces, justo que creo que si queremos seguir impactando, pues es importante abrirle la puerta también a más voces. Claro. O sea, yo también invitaría a la gente que si tiene ganas de sumar, como en su momento Max lo quería hacer, ¿no? Que al final también era un tema como de, pero este es mi espacio. Tú hazte para allá. Búscate tu espacio. Sí, búscate tu optimismo. Y al final todo resultó increíble, porque pues ahorita Max está con Flux, que es una red muy similar, pero al final es una organización que va enfocada a un público completamente distinto, que tiene necesidades completamente distintas. Creo ¿no? que iba yo a mencionar precisamente eso, que entiendo el que ustedes quieran llegar a todo el mundo, pero también creo que hay una necesidad de llegarle a alguien en específico, 100%. ¿no? Porque así como ustedes tienen su público, Flux tiene su público. Y justo creo que en algún momento nos estábamos preocupando tanto por llegarle a toda la comunidad que empezamos como a descuidar a nuestro como el perro de las dos tortas, dices tú. Entonces al final como que ya dijimos, ¿no? Sí, son estos dos momentos que tenemos en el año con la Marcha del Orgullo y la revista y con los awards, pero todo el demás tiempo tenemos que estarle hablando también a nuestra población objetivo, que creo que está bien, porque son grupos que tienen dinámicas específicas, necesidades específicas, problemáticas específicas. Digo, evidentemente le llegan, por ejemplo, a la comunidad trans, que es otro público, pero creo que si hablamos de lo que ustedes saben y hacia dónde van, es evidente que hay más información sobre un público o un segmento muy específico. Sí, claro. Y entonces al final también, o sea, yo aplaudo, por ejemplo, que ahorita esté Flux y que tengamos ese hermanite trans, ¿no? O sea, que también hacía falta. Entonces, al final, pues creo que todos podemos sumar desde nuestras distintas trincheras para lograr ese mismo objetivo. Así es. Que justo es acabar con la transmisión del VIH, por lo menos por ahora, en lo que parece una cura. ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan como Impulse? O sea, creo que uno de los mayores retos actuales es justo el mantenernos cercanos a la comunidad, de alguna forma. Porque creo que hemos crecido de pronto tanto que es difícil como sentirte cerca de muchas poblaciones entonces, no sé, o sea, este año empezamos a ir a los centros penitenciarios, por ejemplo, ¿no? A llevar talleres de salud sexual a las personas privadas de la libertad, que eso está increíble. Entonces creo que uno de los retos es como conectar y reconectar con nuestra comunidad. Otro de los retos obviamente siempre va a ser los presupuestos, ¿no? O sea, financiamiento. También que si alguna marca o empresa o lo que sea quiere sumar a una causa, pues también puede sumar. Ahí pues que creo que ese siempre va a ser el reto, o sea, el poder tener los recursos para poder hacer más cosas. Claro. Porque ideas tenemos varias y hay todavía varias ahí que no se han logrado. Porque no se hacen solas. Porque no se hacen solas, exacto. Entonces, ese también creo que es otro de los retos importantes. Y yo diría que esos dos por ahora. Ok. Bueno, así como hay retos, también hay logros. ¿Cuáles dirías que han sido los logros que han tenido hasta ahora como Impulse? Y con todo el trabajo que han hecho. O sea, logro que una persona llegue y te diga esto de si no me voy a llevar el mensaje como ustedes me lo transmitieron, igual y no voy a hacer el tratamiento. No, o sea, para mí es un logro el que puedas transmitir esa información y que la gente la capte y que la gente aparte la abrace y que le ayudes a una persona tal vez a no sentirse tan mal con un diagnóstico correctivo o tal vez no sentirse tan mal porque está pasando una situación de salud mental o tal vez no sentirse tan mal porque está consumiendo cierta sustancia. Entonces creo que un logro ha sido el poder ser el amigo de que no te va a juzgar, que te puedes acercar
O sea, hay gente en redes sociales que nos ha contado unas cosas que yo digo, ay, esto no se lo has contado a nadie. Ya a ver. Pero qué padre que confíes en nosotros para Claro. contarlo, ¿no? Entonces, para mí, el como que se haya generado esa confianza como organización creo que es muy importante. Creo que hemos logrado que poner el VIH como un tema del que se tiene que hablar. Y hemos provocado que muchas personas que tal vez antes decían, yo no tendría por qué hablar de eso, pues que ahora se está hablando, ¿no? Entonces, hace 10 años no había creadores de contenido especializados en temas de VIH, por ejemplo, ¿no? O hace 12 años que empezamos con Impulse, no existían influencers que hablaran específicamente de, o que salieran del closet con su estatus y que entonces te contaran y te guiaran en cómo poder ir por el tratamiento. Entonces creo que el ponerlo en la conversación social de nuevo, después de un momento de que la gente, la comunidad, yo tal vez creo por estar harta de hablar del tema, ya no hablaba tanto del tema, creo que ese ha sido otro de los logros. ¿Y cuáles son sus metas a corto y a largo plazo? Pues, o sea, las metas, el poder compartir información con más personas cada vez. O sea, creo que por lo menos reforzar el tema de free to be, o sea, creo que eso es una meta a muy corto plazo, que es como, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer con esto que es apenas la primera vez que vamos a dar un servicio? Entonces, Claro. como un reto y una meta. Entonces, pues creo que, porque justo Impulse ha funcionado porque cada año nos ponemos estas metas como, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿No? Ahora nuestro objetivo va a ser crear comunidad, ¿no? Ahora nuestro objetivo va a ser hablar de esto. Y creo que ahorita el Impulse a nivel global está muy enfocado en el tema de salud mental. Entonces, pues creo que, o sea, porque también lo del VIH lo hemos ido mezclando, pero es un tema que traemos siempre. Pero también nos enfocamos en otras cosas. Yo como meta personal me gustaría que hiciéramos algo con el tema del consumo del cristal y yo creo que todo el equipo está igual, pero estamos como planeando qué podemos hacer con eso porque es un tema complejo. Empezando porque no hay un espacio al que tú puedas dirigir a las personas si tienen un problema de consumo problemático de cristal. No, ni por parte del gobierno, ni por parte pública, o sea, es como un tema del que no se está hablando y no se habla, y entonces es como una pandemia fuerte y súper silenciosa. Entonces hemos pensado muchas veces en que tal vez podríamos hacer campañas sobre ese tema, pero entonces decimos, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer con toda la gente que nos mande mensajes en redes sociales? ¿A dónde los mando? ¿A dónde los mando? ¿No? Claro. Entonces creo que ese es como una meta a largo plazo, porque creo que no depende solo de nosotros como Impulse, sino depende de muchos actores, pero creo que podríamos impulsar algo por ese lado para ayudar a la comunidad que está pasando por ese momento. Ojalá. Entonces yo diría esas dos cosas, lo de free to be y lo del consumo problemático de cristal. Y como último así chisme, antes de pasar a nuestra aclamada sección de la lectura de la carta semanal. ¿Eres bruja? No mucho, pero yo en realidad soy bien escéptico. O sea, que no no va la a vamos a funcionar hacer. y yo no va a No, funcionar. yo creo que sí va a funcionar. Igual me quitan ese escepticismo. Yo creo que A sí. ver. Sí. Yo creo que sí, va a tocar Sí, extra Sí, bruja. pero me dio mucha antes- curiosidad cuando vi el capítulo de Max y dije, a ver, ¿qué pasa con eso? Ok, entonces sí vamos a hacer el gran segmento No, esperado. más por curiosidad. Bien se está viviendo, se dice por ahí que las generaciones jóvenes somos el futuro, dices tú. ¿Cómo tú crees que las generaciones jóvenes, específicamente de personas LGBT, vienen a ayudar a Impulse y a todas estas metas, propósitos, valores que tienen en el presente y en el futuro? Yo creo que de muchas formas. Sí. Es que, o sea, no sé. Por ejemplo, a mi generación le tocó como un camino ya avanzado, ¿no? En donde, pues tal vez ya no era tan complicado hablar de diversidad, o tal vez ya no era tan complicado. Y creo que se ha ido evolucionando también, y las nuevas generaciones vienen con una revolución. O sea, ahorita hablas con una persona de 17 años y ya todas las generaciones vienen Sí. no binarias y pansexuales. O sea, creo que A género todo. sí. O sea, creo que
también es una generación que tiene mucho acceso a la información, que eso es algo que no pasaba Antes. en mi generación en un principio, después ya lo tuvimos, ¿no? Pero creo que las nuevas generaciones vienen con mucho acceso a la información. A veces también por ejemplo, el cuidar la información que tienen, porque mucha de esa información que está por ahí no es Verídica. verídica, entonces como el asegurarse de que la información que están compartiendo es correcta, creo que eso es algo en lo que las nuevas generaciones pueden ayudar muchísimo. Ya. Y es que yo creo que de muchas formas, porque para empezar las redes sociales, o sea, el impacto de las redes sociales, eso era algo que no existía también en mis épocas. Entonces dirías que de alguna forma el futuro de Impulse está en las nuevas generaciones. Pues es que el futuro de Impulse y el futuro del movimiento LGBT también, y en realidad creo que las nuevas generaciones eso, deberían poner más atención, pero creo que también deberían de no perder el ojo en lo que ha pasado antes. Claro. Porque creo que de pronto hay tanto acceso a la información que como que a las nuevas generaciones es como ya no nos importa y entonces empezamos desde cero y muchas ni siquiera toman en cuenta lo que ha venido detrás. Claro. ¿No? Entonces creo que es importante el no perder la memoria histórica, diría por ahí mi querida amiga Natalia Lane, que siempre lo dice. ¿No? El no perder la memoria histórica creo que es algo importante y creo que es algo que pues también podría ser una responsabilidad de las nuevas generaciones, porque si no se va a perder también la historia. Claro. Por eso también creo importante que se sigan contando, aunque sean muy trágicas, historias de lo que se vivió en los 80s con el VIH. O sea, al final creo que sí es importante el no perder de vista la historia de todo esto. Claro. Pero también creo que es importante. Y yo defendiendo mi punto. No, pero es importante. Si no es debate. Pero obviamente es importante el visibilizar las nuevas historias. Ajá, y exacto. Creo que eso es algo que pueden aportar las nuevas generaciones también. O sea, el contar sus propias historias, creo que eso también es bien importante. Porque son historias que van a ser muy distintas a las nuestras. Claro. ¿Y crees que de alguna manera también las nuevas generaciones tienen un entendimiento distinto respecto a tanto la prevención, pero también al cuidado de el VIH? Yo creo que muchas sí, pero también hay otras que no. Ok. Depende, pero pues es que depende cómo vivas la fiesta y cómo vivas... Pues también de tu contexto social, ¿no? De tu contexto social, o sea, depende mucho, ¿no? Digo, hablamos mucho de la fiesta, pero también hay mucha gente que no sale de fiesta. Claro. O sea, hay personas que... Entonces, no sé, o sea, creo que sí depende mucho del contexto de cada persona. Pero sí creo que el trabajo de las nuevas generaciones es vital para poder continuar con todo. Definitivamente. Pues antes de pasar a nuestras conclusiones de chavas, ahora sí toca la famosa sección de las brujas. A ver si sale, porque Y ya las dijo que no es escépticas. bruja. Y las escépticas. Ya. Ya. Hola. Ahí va. Decido vivir una vida maravillosa y disfrutar el camino. Hacer de esta vida una experiencia extraordinaria está en mí, la felicidad está en el camino. Mi vida es emocionante porque yo la hago emocionante. Me encargo de darle un toque especial a las actividades de mi día a día y crear espacios que me inspiren. Gracias, universo, porque al desprenderme del resultado y enfocarme en el proceso, creo una vida maravillosa. Pues muchas gracias, amén. Amén. Vamos a pasar a nuestras conclusiones de chavas respecto a lo que aprendimos el día de hoy en este episodio muy importante del VIH. Bueno, yo concluiría eso, que actualmente el tener un diagnóstico reactivo de VIH no es una sentencia de muerte, solamente es una sentencia de muerte si decides no hacer algo al respecto. Entonces creo que si tuviéramos una cultura de prevención todos, sería distinto. Entonces se le invita a la gente a que se haga una prueba de detección si es que tiene una vida sexual activa cada 6 meses por lo menos, ¿no? Y que sepan que pues como Impulse también hay otras serie de organizaciones varias a las que se pueden acercar si es que tienen un resultado activo y que les pueden dar toda la información necesaria y el acompañamiento que necesitan para pues empezar su tratamiento y pues
llevar una vida completamente saludable y larga y normal. Entonces, eso y que es importante buscar la información necesaria si tienes dudas. Creo que eso. Y por ejemplo, si yo quiero hacerme mi prueba, ¿puedo ir con Impulse a que me la realicen? ¿O? Puedes ir al Wellness Center de AHF. AHF, que está ahí en Darwin Ya he ido. 31, en la Anzures. Yo también ya he ido, fíjate. Porque Sí. fíjate que yo soy hipocondríaca, entonces yo ya me autodiagnostiqué todas las ITS y nunca he tenido. Porque aparte no solo puedes hacerte pruebas de VIH, o sea, también ahí en el Wellness Sí, Center sí, de sí, AHF sí. te hacen prueba de sífilis, de Gonorrea. de hepatitis, ¿Ya tienen de otras- gonorrea? de otras ITS, entonces puedes ir. Sí, sí, sí. Y entonces creo que desde ahí empieza todo. O sea, el fomentar nuestro chequeo y el fomentar nuestro autocuidado creo que es importante. Yo como conclusión, sí soy una mujer que está informada al respecto, pero creo que no había tenido una charla enfocada en este tema. Entonces, hoy encontré muchas similitudes entre las personas que viven con un diagnóstico o el estigma que se vive para hacerte tu revisión. Encontré esa similitud con lo que yo vivo como una mujer trans. De que sí, mucho de lo que pasa y del odio que hay hacia la comunidad trans es por la desinformación y es por tener un tabú al respecto. Creo que es lo mismo que pasa con el VIH. Sí. Así que yo con lo que me quedo el día de hoy es que está bien autopreguntarte ciertas cosas, está bien ponerte a leer 15 minutos sobre un tema que desconoces, está bien cuestionarte cosas que no te has cuestionado y está bien hacer cosas que no has hecho, como es dar el primer paso, ir a revisarte. Y yo sé los nervios que se sienten de ir a hacerte una prueba porque he ido a mis pruebas y de verdad que es así de que te pone la piel chinita pensar en que el diagnóstico puede ser uno que tú no quieres. Pero créeme que te va a poner más chinita la piel en unos años de enterarte que hubiera estado mejor ir a diagnosticarte en su momento. 100%. Entonces, pues nada, creo que hay que quitar muchos estigmas, tabús y brindar más información respecto a estos temas. Así que gracias por estar aquí, porque verdaderamente creo que para las chavas va a ser un tema súper importante, pero no solo para las chavas, porque también yo sé que mucho de nuestro público son personas heterosexuales y cisgénero que no tienen ni idea de estos temas, así que qué bueno Importante. traer esto a la mesa. Yay. No, gracias por invitar. Yo me quedo con lo importante que es tener estas conversaciones 1, 2 y 10 veces de maneras distintas, con gente distinta, porque yo no es la primera vez que tengo una plática así, pero sí es la primera vez que escucho mucho de los datos que tú nos diste hoy. Ok. Entonces me quedo con que no solo se tiene que hablar una vez, no se vale decir ay, sí, yo ya lo hablé hace 10 años y ya con eso me quedé. No, hay muchos datos nuevos, hay información nueva que creo que es nuestra obligación tener como personas sexualmente activas, ¿no? Entonces, 100%. me quedo con la importancia de cuestionarnos, me quedo con la importancia de hacer preguntas, ¿no? Y así como lo dice Jade, de hacerte tú misma preguntas, pero también de hacerlas afuera, ¿no? De traer estas preguntas a la mesa y decir, oye, ¿tú sabes acerca de esto? ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Han escuchado acerca de esto? Porque todos estos debates y todas estas conversaciones son las que nos enriquecen, pero también enriquecen al conocimiento de otras personas que pueden cambiarle la vida, ¿no? Me quedo con que la salud mental, la salud emocional y la salud en general no es un privilegio, es un derecho. Y que hoy en día está en cada uno de nosotros el ejercerlo. Me quedo con lo importante que es la información y lo importante que es saber tu diagnóstico y lo importante que es tomar responsabilidad sobre lo que solo a ti te corresponde, que es el cuidarte, ¿no? Me quedo... Creo que esas son mis conclusiones del día de hoy. Muchas gracias por venir, por tener estas conversaciones, por venir a informarnos, porque como también lo dice Jade, hacemos este proyecto para nuestras chavas,
pero dentro de el público que también nos ve, no solamente están las chavas, también hay muchos hombres cisgénero heterosexuales interesados pues en informarse acerca de temas trans, etcétera, pero que no siempre se tiene este tipo de conversaciones, ¿no? Tanto dentro de la comunidad cis, dentro de la comunidad hetero e incluso dentro de la comunidad trans, ¿no? Pero también hay Entonces, mamás, también hay sí, tías, es cierto. también hay primas. Como que eso, siento que esta conversación no solo le tiene que llegar ni a los hombres que se quieren meter con personas de la diversidad sexual, ni a hombres gay específicamente, sino que esto también es importante que tu mamá de 40 y tantos, Claro. de 60 y tantos, vayas y te hagas tus estudios, porque, bebé, o sea, creo que es parte esencial que no se nos enseñó que es así, por lo tanto lo omitimos. Y que tengas esta información, porque a ver, si el día de mañana tú tienes un hijo que es diagnosticada, pues que tú también tengas una idea de cómo ser un apoyo a esa persona que amas, ¿no? Porque Por supuesto. pues creo que también es una forma de amar, de demostrar el amor. Porque el hacia VIH alguien más. está más cerca de nosotros de lo que pensamos, ¿no? Y entonces el tener esa información le puede salvar la vida a una persona muy cercana a Claro. ti y no sabes si eso puede suceder, ¿no? Así es. Muy bien, así que Sí. mándenle este video a todas las personas que conozcan. No olviden suscribirse, darle like, comentar, activar las campanitas de notificaciones, aunque ya nos dijeron que no funcionan tan bien, pero igual actívenla, de mandarnos sus donativos, claro que sí se agradece. De seguir a Impulse. De seguir a Impulse. 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 Que tiene hermana Vlogs, pero en este Sí. episodio hablamos de Impulse. Y también a Chef. Y también Ya, a ya, que nos falta verdaderamente. tenerlas Sí, por aquí, a ver si pronto. Ojalá. sí. Y pues eso, entonces chavas, un gusto platicar una semana más de cosas de chavas en este su podcast favorito que fue Cosas de Chavas, en donde las chavas decimos cosas de chavas. Nos vemos para el siguiente jueves. Gracias por todo.